Lamentablemente el día de hoy hay más adictos que nunca. Personas que aprovechan cada momento a solas para darse una dosis digital que les ofrece placer rápido. Comienza con un clic, unos minutos frente a la pantalla y después viene la culpa, la frustración, el vacío y un ciclo que se repite una y otra vez. Gente, la pornografía se ha convertido en la droga silenciosa de nuestra generación. Ya no es un tabú oculto en revistas o videoclubes. Es accesible, aceptada y consumida por millones en todo el mundo. Y el problema es tan grande que aunque intenten maquillarlo, ya no puede ignorarse, porque el rastro que está dejando es uno de destrucción. Pero al final del día, el dinero manda, ¿no? Y es que estamos hablando de una industria que genera alrededor de $100,000 millones anuales, superando gigantes del entretenimiento como Netflix, la NFL y la NBA juntos. Nada más para que te des una idea, los principales sitios pornográficos reciben más tráfico que Amazon o TikTok, y cada minuto se suben horas y horas de nuevo contenido explícito. Lo que antes estaba escondido en la clandestinidad, el día de hoy está al alcance de cualquier persona con un celular en la mano. Y desgraciadamente, la edad en la que se empieza a consumir es cada vez más joven. Ya son varios los países que han reportado que los consumidores de pornografía comienzan a los 12 años. Y en algunos casos incluso antes de los 9 años. Y aún así, el consumo se sigue normalizando y en ocasiones hasta celebrando. Ya no se habla de la pornografía como un vicio peligroso, sino como entretenimiento inofensivo. Incluso algunos nuevos estudios científicos afirman que la adicción a la pornografía es algo que no existe. Dicen que se trata solo de un tema moral o religioso. Según ellos, solo es un problema si tú crees que es un problema. Gente, crean lo que crean, la realidad es clara. Esta adicción sigue creciendo y le está estropeando la vida a muchas personas. Piénsalo, si no existiera la adicción, entonces ¿por qué hay tantos hombres y mujeres en todo el mundo pidiendo ayuda porque no pueden dejarla? ¿Por qué siguen cayendo una y otra vez aunque detestan hacerlo? Y esto no es algo que sucede con unos cuantos. Dejemos el tabú a un lado y seamos realistas. Este es un problema grande. Son millones y millones de personas que comenzaron por curiosidad y terminaron esclavizadas a un vicio que las consume desde adentro y les arrebata el propósito. Tal vez lo experimentaste alguna vez o quizás lo estás viviendo el día de hoy. Has intentado dejarlo y no has podido. Y puede que pienses que no es tan grave, pero en el fondo sabes que te está robando lo más valioso de la vida. Esa incomodidad, esa frustración y la sensación de vacío la experimentan millones de personas. Y estos sentimientos son la evidencia de que la adicción a la pornografía es una batalla interna que les roba la energía y el propósito. Pero gente, para ser libres primero hay que aceptar la realidad. La pornografía es un problema, no un pasatiempo. Y tampoco es un hábito. Es una adicción. Y quien esté luchando contra esta adicción el día de hoy tiene que hacerse la siguiente pregunta: ¿qué voy a hacer al respecto? Está bien que levantemos la voz en contra de la industria, está bien exigir mejores medidas al gobierno y denunciar a las plataformas que promuevan este contenido, pero al final del día el problema sigue ahí. Y es que de nuevo, gente, el verdadero enemigo no está solo en la pantalla. Como bien dijo San Agustín, la batalla más grande no está afuera, sino dentro de nosotros mismos, contra nuestros propios deseos y en nuestra incapacidad de dominar lo que nos atrae, aunque sabemos que nos destruye. Pero amigos, es ahí donde surge la pregunta: ¿por qué las cosas que sabemos que nos hacen daño terminan teniendo tanto poder sobre la sociedad? ¿Por qué elegimos una y otra vez aquello que al final nos lastima? Algunos podrían decir que quien se hace daño es porque no se ama a sí mismo. Y aunque eso puede sonar lógico, la realidad es que este problema en específico va más allá. Muchas personas sí desean salir de la pornografía, pero no pueden hacerlo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Pues vamos a verlo de esta manera. El ser humano tiene un deseo sexual natural y junto con él una curiosidad que lo impulsa a explorar aquello que le causa placer. En condiciones normales ese deseo es sano y tiene un propósito: conectar, disfrutar la intimidad en pareja, fortalecer el vínculo del amor y además multiplicar la vida. Sin embargo, la pornografía tomó ese deseo y lo secuestró. El neurocirujano Donald Hilton, autor del libro Pornografía, la nueva droga, explica que la industria explota el deseo natural de novedad sexual, porque el cerebro humano está diseñado para sentirse atraído por lo nuevo. Antes, esa curiosidad podía quedarse en pensamientos o conversaciones, pero el día de hoy basta con un clic. Lo que antes requería vergüenza o esfuerzo, ahora está en cualquier celular, accesible y sin límites. Para muchos el primer contacto ni siquiera es planeado. Gary Wilson, investigador y autor del libro Tu cerebro pornificado, explica que un anuncio, un link o una imagen basta para disparar dopamina y dejar una huella poderosa en el cerebro. El cerebro aprende que puede obtener placer inmediato, sin esfuerzo ni consecuencias visibles. Y eso lo recuerda bien. Lo que era un deseo natural, en lugar de orientarse correctamente hacia la intimidad sexual con la pareja, se desvía hacia lo artificial.
Ese estímulo digital, diseñado para ser más intenso y variado que lo natural, se convierte en lo que Gary Wilson llama un supernormal stimulus, un estímulo artificial tan poderoso que secuestra el sistema de recompensa del cerebro. Esto quiere decir que la pornografía funciona como una droga. Cada vez que alguien la consume, su cerebro libera una descarga de dopamina, el químico de placer. Y el cerebro, que está diseñado para aprender rápido, comienza a crear nuevas conexiones que asocian ese placer con la pantalla. Pero con el tiempo, esa misma dosis ya no basta. El cerebro pide más y más, contenido más extremo, más tiempo, más estímulo, exactamente como sucede con las drogas químicas. De hecho, se ha demostrado con estudios de resonancia magnética que los cerebros de quienes consumen pornografía compulsivamente presentan cambios muy reales y muy similares a los observados a los adictos a la cocaína o el alcohol. La necesitan para desahogarse en momentos de estrés, la buscan como escape cuando se sienten vacíos, piensan en ella incluso en el trabajo o en medio de una conversación y hasta experimentan síntomas de abstinencia si no obtienen su dosis. Gente, esta es la razón por la que millones siguen atrapados el día de hoy, incluso cuando conocen el daño que esta les causa. No es porque no se amen a sí mismos, es que la adicción ha secuestrado su mente y los mantiene atrapados. Y lo más grave es que la industria lo sabe. Sus plataformas no son casualidad. Están diseñadas como casinos digitales que los mantienen dentro, saltando de un video a otro para que nunca salgan y su cerebro les pida más y más. Y entonces cuando se preguntan, ¿por qué hago lo que aborrezco? ¿Por qué caigo en lo mismo una y otra vez si sé que esto me está destruyendo? Pues la respuesta es que su cerebro fue programado y condicionado. Cada momento frente a la pornografía fue reforzando las conexiones que hoy los tienen atrapados y adictos. Lo que comenzó como curiosidad se convirtió en un hábito, y ese hábito en dependencia, y la dependencia en una adicción. Una adicción que no solo secuestra la mente de millones de personas el día de hoy, sino que moldea la forma en que piensan, sienten y deciden. Y gente, mientras no aceptemos eso, ninguna ley, campaña o discurso va a poder detener el ciclo que está destruyendo a millones de vidas. A nivel personal, la gente experimenta mayores niveles de ansiedad, sentimientos de culpa, frustración, depresión y estrés, además de una reducción en la motivación para perseguir metas reales. También distorsiona la sexualidad, genera tolerancia que exige estímulos cada vez más extremos, y eso se vincula a disfunciones sexuales, gastos compulsivos y un aislamiento social que deteriora la vida diaria. Pero amigos, el costo no se queda en la persona. Cuando una vida se desordena, las relaciones también lo sienten. En las parejas, el consumo de pornografía es una forma de infidelidad. Y esto porque el corazón y la mente se están entregando a algo ajeno, y las consecuencias son muy claras. Muchos matrimonios se han roto por esto, porque destruye la confianza y la conexión. Y luego vienen las consecuencias a nivel sociológico, porque si las familias se fracturan, toda la sociedad termina pagando el precio. Y lo que surge es una cultura más fría, insensible y con la conciencia cauterizada. Una cultura que llega a creer que la pornografía es normal, que deja de reconocer la dignidad de la otra persona y empieza a ver el cuerpo como un simple objeto de consumo. Y así el ciclo se perpetúa, con millones de clics que financian un sistema que degrada la dignidad humana, trivializa la violencia y convierte el cuerpo en mercancía. Y amigos, todo esto comienza con una traición, la traición a uno mismo. Porque cada vez que alguien cede, no solo está viendo una pantalla, está abandonando lo más valioso que tiene: su propósito, sus relaciones, su libertad y su capacidad de decidir con claridad. Es como firmar un pacto en contra de ti mismo, uno que es muy difícil de romper. Pero amigos, aún así, sabiendo todo el daño que ocasiona la pornografía, hay quienes se atreven a sugerir que esta es inofensiva, como si no se dieran cuenta de que destruye todo a su paso. Y aquí es donde hay que preguntarnos, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues para empezar, tenemos que entender que en la vida la responsabilidad de vencer aquello que nos impide ser realmente libres y plenos recae únicamente sobre nuestros hombros. Como dijo Pablo, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Y como dijo Platón, el primer y mejor triunfo es conquistarse a uno mismo. Y amigos, eso no podría ser más cierto, porque quien no aprenda a dominar sus impulsos y a reconocer la trampa química de la pornografía, nunca será libre de verdad. Conquistarse uno mismo es conquistar la mente. El problema es que el día de hoy muchos no se sienten libres porque su cerebro está atrapado en patrones de adicción que ellos mismos alimentaron. Y aunque lo deseen con todo su corazón, sienten que no pueden salir de ahí. Pero por eso es tan importante entender que la mente puede cambiar.
El cerebro tiene la capacidad de crear nuevas conexiones y eso significa que también puede romper lo que lo mantiene esclavizado. Y precisamente eso es lo que el método del último clic les ayuda a lograr a las personas que están atrapadas en la pornografía. Este es un método que lleva a la gente a una libertad en donde ya no son eternos adictos en recuperación que viven con miedo a caer en la pornografía otra vez. Con este método pueden obtener una libertad real, en donde el problema ya no es una batalla diaria, sino un recuerdo del pasado y nada más. Porque gente, este problema no se va a ir por arte de magia. Los estímulos van a seguir, pero eso no tiene por qué definir lo que va a suceder en el futuro con alguien que el día de hoy está atado a esta adicción. El último clic está dirigido principalmente a hombres que quieren dejar la pornografía para siempre. Y al día de hoy, miles han podido ser completamente libres de esta adicción gracias a esta metodología. Aunque lamentablemente, millones más van a pasar el resto de sus vidas sin haber podido conocer la libertad. Así es que si conoces a alguien que esté luchando contra esta adicción, envíale este video. O si tú mismo estás pasando por esto, tienes que saber que puedes ser libre. No permitas que esto siga robándote tu energía, tu tiempo, tu motivación, tus relaciones, tu enfoque y tu paz mental. Si estás listo para dejar esto para siempre, te invito a dar el paso hoy mismo entrando al link que te dejaré aquí abajo para que tengas acceso a este método desde hoy. No dudes en que las cosas pueden cambiar para mejor y comienza a construir tu nueva vida libre de la pornografía a partir de hoy.